Queridos espectadores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Centro de Restauración de la Región de Murcia, donde vamos a hablar nada menos que de la existencia o no de Dios. Hace meses, algunas ciudades europeas conocieron una campaña publicitaria en autobuses urbanos con el eslogan "Probablemente Dios no existe", y añadía frases como más o menos decían: así pues, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Esta misma campaña tuvo lugar también en España, concretamente en Barcelona, en algunos autobuses municipales. La campaña duró poco tiempo porque hubo una muy fuerte reacción por parte de algunos grupos religiosos. La religión, la consideremos de origen sobrenatural o no, es una realidad humana de las más importantes. Por eso, nosotros esta noche queremos aquí indagar, reflexionar sobre la razón de las creencias religiosas y su influencia. Por cierto, esto es Azufre Rojo y mi nombre es Alfonso Carmona. Para ayudarnos a reflexionar sobre el tema, tenemos esta noche aquí con nosotros a don Ramón Jara Gil y don José Lorite Mena. José Lorite Mena es profesor titular de Filosofía en la Universidad de Murcia, tanto en el primer ciclo como en el segundo, y en los programas de doctorado. Es decano de esta facultad y, además de participar en proyectos de investigación sobre epistemología histórica, tiene numerosas publicaciones sobre antropología filosófica, como El animal paradójico, Fundamentos de antropología filosófica, La filosofía del hombre o el ser inacabado y Filosofía de la cultura. Ramón Jara Gil, a los 27 años es ordenado sacerdote. Ha estado vinculado desde joven a Acción Católica. Fue conciliario de la Juventud Estudiante Católica de la diócesis. En 1985 fue secretario del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Fue rector de los seminarios menor y mayor de San José y San Fulgencio y delegado episcopal de hermandades y cofradías de la diócesis. Y también ha sido conciliario del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. ¿Podemos considerar que la existencia o la creencia en la existencia de Dios está en crisis, o es solo un apartamiento de la práctica religiosa? Bien, yo diría que en cuanto a práctica religiosa puede ver que es un momento de crisis, por supuesto. En el aspecto de la creencia en Dios siempre ha sido una crisis, porque desde la concepción de los que algunos seguimos buscando a Dios, aunque parece una paradoja que un sacerdote diga esto, pero yo sigo buscando a Dios y sigo intentando encontrarme, siempre será una cosa en crisis, porque crisis desde nuestro argot, desde nuestra etimología, significa juicio. Entonces siempre tiene uno que estar jugando entre ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Entonces esa es la pregunta, que después vivencialmente uno se inclina a la hora de la práctica por una cosa o por la otra, pero nunca eso deja de estar en crisis, la existencia de Dios. ¿Es la creencia la que está en crisis o solo la práctica religiosa? Bueno, yo creo que hay algo muy importante, y es que creer en Dios o no creer en Dios es una dimensión tan íntima, tan personal, que es insondable, y que probablemente quien busca honestamente o quien renuncia honestamente pase por esos crisis, esos discernimientos, esas angustias. Eso es normal. Pero eso es inaccesible, por lo menos para la persona que no es sacerdote o que no vive la religión tan directamente. Entonces yo ahí no me quiero meter, porque eso me parece que es, como decía Protágoras, es un problema demasiado profundo para el hombre y nuestra vida demasiado corta para entenderlo.
y cada uno que obre con su conciencia. Pero sí, me parece que hay una crisis de la religión y bienvenida sea, si me permiten que me exprese así, porque por un lado tenemos a Dios, que es esa búsqueda personal, pero por otro lado tenemos una institución, unas prácticas, unas creencias que se frotan con la sociedad, que se enfrentan, que conviven con la sociedad. Y yo creo que nuestra sociedad está en unas crisis continuas de búsqueda de identidades, de futuro, los jóvenes, pero también los mayores, los adultos o los, como se dice, el aula de mayores, pues también los mayores. Y es que probablemente donde el choque se da, yo no creo que sea a propósito de Dios. Es demasiado importante, yo lo respeto mucho, muchísimo, a aquel que cree en Dios, pero la institución, las prácticas rituales, eso sí me preocupa mucho más, porque está muy mezclada con la sociedad y trabaja con la sociedad. Y ahí habría muchos puntos de desacuerdo. ¿Los valores de la nueva sociedad estorban a la religión? Según pensamos algunos, no, porque también en esto hay que decir que hay muchas posturas. Si lo mismo que achacamos ciertas posturas fundamentalistas que surgen desde la religión, puede surgir también desde mi propia religión católica, actitud fundamentalista. Pero la persona que está abierta y que si hay algo fundamental es que tiene que estar siempre en juego un diálogo permanente fe y cultura, y fe y sociedad, y fe y práctica, si es así, decir, por eso en muchas cuestiones tiene que haber crisis, porque si se entona desde este punto de vista. Ahora, si todo se tiene claro y no hay que hacer, aquí está la verdad y ahí está la mentira, entonces yo no estoy de acuerdo tampoco, siendo católico, apostólico y romano, no estoy de acuerdo. Y además, a mí una de las cosas que me gustó de Benedicto XVI fue cuando él hizo aquella reflexión diciendo que incluso la fe tiene que pasar por la racionalidad y que una fe que no pasa por la racionalidad puede caer en fundamentalismo, que eso fue criticado desde otra perspectiva y desde otra posición, tanto de dentro de la Iglesia Católica como de fuera de otro tipo de religiones. Y en ese sentido yo estoy más de acuerdo. Lo que pasa es que estoy de acuerdo que hay muchas cosas que ahí se pueden rozar, pero es que la misma práctica de una sociedad, cuando es una sociedad, podríamos decir, progresista o no progresista, esta palabra habría que matizarlo mucho y decir porque también hay otras cuestiones que se han visto como progresistas y después hemos visto que en la práctica y en la realidad no. Lo cual no significa que la religión no tiene que plantearse, la fe católica, yo estoy hablando desde mi perspectiva de la creencia en Dios, tiene que plantearse la realidad y muchas veces tiene que venir también el conflicto. Ahora, si el conflicto es mantenerse cada uno en su sitio, en la postura, incluso desde nuestra fe, y no saber también reconocer las verdades que existen fuera desde nuestra práctica y desde nuestra institución, ahí es donde yo creo que no es racional y no se conjuga con la misma doctrina que Benedicto XVI, porque, perdón en este sentido, porque si algo tiene, yo el otro día analizaba, y con esto dejo paso, yo analizaba dos posturas un día preparando para una cosa para los novios. Una es el arte de amar, de Erich Fromm, que nadie puede decir que es creyente, es marxista, era marxista y ateo, tanto, y la encíclica de Deus Caritas es. Y te das cuenta que el Benedicto XVI emplea eros y ágape, y el otro emplea enamoramiento y amor. Y yo digo que cuando las personas son inteligentes, en muchas cosas coinciden. Cuando las personas somos más mediocres, entonces se puede crear un conflicto serio. Yo voy a recurrir, como usted recurre a Benedicto XVI, yo recurro a mis autoridades, a las que yo creo firmemente, Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles, que vive en el siglo IV antes de Cristo, antes de que el cristianismo existiera, es un firme convencido de la necesidad de un solo Dios. Es uno de los grandes. La prueba está en que los padres de la Iglesia los saquearon todo lo que pudieron. Incluso mi admirado Santo Tomás de Aquino. Entonces,
Él estaba convencido, pero claro, arremete contra las prácticas religiosas con un argumento muy sutil en metafísica. Y es lo siguiente, él dice, ¿por qué se empeñan en tener siempre la verdad de su lado? Habla de los profetas, sacerdotes, ¿por qué siempre tienen la verdad? Y dice, incluso en cosas que todo el mundo ignora. Y habla, entre otras cosas, de la ética. Menciona algo de la ética, los comportamientos humanos que son tan frágiles, tan difíciles. Entonces, eso me sirve a mí, entre otros autores y otras cosas, a pensar en lo siguiente. Yo creo que la gente joven, todos hemos sido jóvenes, pasa que olvidamos cuando teníamos crisis de identidad, de sexualidad, de identificación con modelos, y olvidamos muchas veces que los jóvenes no entran gustosos en crisis, es muy difícil. Pero claro, ante una crisis, Aristóteles diría, y muchas personas, muchos autores, dirían que lo importante es que se desanude por medio de preguntas y que la persona crezca a través de preguntas. Lo que yo me encuentro es que cuando surge el Renacimiento, la Ilustración, no hablo de progresismo, sino de cambios profundos en la sociedad que nos han aportado muchísimas cosas. Cuando surge, por ejemplo, la anestesia, cuando surge el parto sin dolor, etcétera, se pueden tocar muchos terrenos. Nos encontramos siempre con una postura férrea de la institución, no digo de Dios, de la institución, que es, eso no se debe hacer, sin tener en cuenta la preocupación de esta gente, joven o menos joven, la preocupación, las inquietudes, las angustias. Y aterrizo en un tema que es muy fuerte hoy en día y que preocupa a mucha gente, el aborto. Yo estoy convencido de que no hay una sola mujer en el mundo que quiera abortar. Estoy convencido. Habría que entender mucho lo que es ese cuerpo desde el punto de vista antropológico que está tan replegado sobre la vida que va a dar, que me cuesta muchísimo trabajo. Si en algún momento una chica decidiera abortar, el palo de la imposibilidad de hacerlo en función de unos principios que yo no creo que se encuentren, no creo, pero en eso soy un ignorante, en la Biblia, eso, el aborto no se encuentra. Creo que se produce más dolor y que en esos momentos de crisis tan fuertes y tan radicales, quizás los jóvenes vean que no pueden identificarse con una institución en la cual encuentran barreras en su sexualidad, en sus aspiraciones humanas, en su libertad de pensamiento, etc. Yo creo que ahí es donde empieza a haber problemas que van mucho más acá de lo que puede ser la adhesión a una divinidad. Porque además, y termino con esto, además, en nombre de una divinidad, sea Alá o Jehová o nuestro Dios, que como es el nuestro será el verdadero, durante la historia se ha masacrado a mucha gente en nombre de esa verdad. Y claro, uno dice, y ahora sabemos que los musulmanes son bastante intransigentes en ciertas cosas, políticas, pero también en el orden social, en la actitud de las mujeres, etc. Y cuando uno mira hacia atrás, dicen las cruzadas, nosotros hacíamos lo mismo en la Edad Media. Por Dios, ¿por qué en nombre de una gran idea o de una gran realidad como es Dios, que es todo amor, etcétera, etcétera, predican todas las religiones, por qué hemos producido tanto dolor? Y ahí en el dolor es donde yo encuentro la sociedad, no en la creencia. De verdad que a mí me parece muy bien que uno pueda creer en ese Dios personal, en el Dios de Aristóteles, que no es tan personal. Me parece extraordinario. ¿Quién va a decirle a una persona no creas? Por favor. Pero sí puede uno decirle a la persona no me hagas sufrir. Y yo creo que es el dolor y el derecho a la felicidad lo que pueden ser unos criterios para que una persona pueda decir tengo derecho a opinar y a ser yo mismo y que no me lo impongan siempre, que es lo que está pasando actualmente en las dos grandes religiones que están más próximas a nosotros, que es el Islam y el cristianismo. La más próxima actualmente, culturalmente, aunque nosotros vengamos del judaísmo. Pero yo creo que sí se dice, ¿no creo? O sea, esta campaña a la que hemos aludido antes, una campaña incluso se ha considerado agresiva, no sé si lo es, ¿no? Por el hecho de que fuera ese eslogan fuera en autobuses urbanos, ¿no? Ahí se decía no creas. Es decir, esta es una de las cosas que me gustaría preguntar aquí, ¿no? Es decir, entiendo el proselitismo para hacerse de una religión. ¿Por qué lo entiendo? Porque quien quiere vivir de una determinada manera, de acuerdo con esa religión, le ayuda muchísimo que
que haya otras personas y que incluso sea toda la sociedad la que piense como él, porque va a llevar su forma de vida mucho más fácilmente. El decir no creas, siempre que uno pueda no creer sin que le pase nada, sin que tenga ninguna consecuencia, ¿por qué hacer campaña a favor de la no creencia? Es una pregunta, ¿no? Bueno, me lo pregunto realmente. Sí. Yo pienso que tienen derecho, es decir, lo mismo que tenemos. Por supuesto que tienen derecho, ¿no? Pero me pregunto el por qué. Sí. Bueno, yo creo que ha habido una cuestión fundamental, es decir, tanto en Europa, bueno, y en España hubo el nacionalcatolicismo, donde parece que ahora los jóvenes, pues no, porque han pasado ya a otra, pero queda reminiscencia de que o eras creyente o no te comías una rosca, que decimos un poco en el argot más murciano, ¿no? Y entonces, pues eso ha habido también como una explosión en ese sentido. Oye, nosotros también tenemos derecho a expresar la no creencia, ¿no? Si se ha expresado en ese sentido. Además, te lo dicen ahora mismo actualmente hasta los que reflexionan desde la misma teología, hablando de la crisis esta, ¿no? Y de por qué aparece eso, sí. Eso es por ahí, ¿no? Como yo pienso, por eso digo, cuando antes se ha hablado de esto, yo diría una cosa: hay otros que hemos entendido la religión desde otro punto de vista, la creencia en Dios, hemos partido desde otro sistema pedagógico que yo creo que sigue teniendo valor, porque yo lo he experimentado en gente conmigo y con otra gente, y es que fundamentalmente la fe en Dios, los cristianos la ponemos en una persona que se llama Jesús de Nazaret. Y hemos experimentado toda la liberación y la alegría en ese sentido, porque no solamente se ha enfocado en el sentido del sexto mandamiento y sexto mandamiento, sino, por ejemplo, pues qué voy a decir yo, hay otros pues que valoramos en ser éticos en nuestra profesión. Si un cristiano tiene que ser ético en su profesión. Si es una persona, tenemos que ser solidarios, es decir, no se puede entender. Además, de hecho, tal como expresa Jesús mismo, el juicio final es un juicio de amor. Es decir, como decía Caffarena, otro filósofo, Caffarena llega a decir: ¿existe el cielo y el infierno? Y dice: sí, aquí ya. Dice: ¿por qué? Para mí el cielo es el amar. Si yo empiezo aquí a amar, a compartir, a esto, empiezo a vivir el cielo. Lo otro será ya un estado definitivo desde una creencia. Y el infierno, dice, el egoísmo, la cuestión de buscarse uno a sí mismo, no importarle a nadie mal, nada, y hacer el mal. Entonces, en cierto modo, estás escogiendo esa situación, ¿no? Es decir, que yo creo que va mucho más, porque no es cuestión de llegar. Yo creo que lo que retrae también a la gente es meterla en una institución concreta, y si no te salves, hacerle una ética que tiene que ser esta, y no descubrir el factor liberador e importante del que no es que fundara una iglesia, sino dejó un estilo de vida para vivir el reino de Dios que se llama Jesús de Nazaret. Y yo creo que eso es importante hoy también expresarlo. Lo otro lo veo, es decir, yo veo que haya un factor de no aceptación de esto. Y luego, nada más quería matizar una cosa, pero sin importar. A mí me ha preocupado siempre lo de las cruzadas y de todo esto, en fin, con lo cual yo no estoy de acuerdo ni le llamo nunca la Santa Inquisición. Dios me libre. Es la Inquisición pura y dura. Pero a veces también me preocupa que desde otros puntos ideológicos se arrasen con 100 millones de personas y no se haya ningún juicio duro en ese sentido, y se acepta como motor de una historia y de una cosa. Es decir, que yo no quiero justificar lo que haya hecho mal mi institución, yo siempre la juzgaré, como a veces creo que esto puede a alguna gente escandalizar. Yo he dicho que la Iglesia, después de la guerra, no estuvo a la altura que tenía que haber estado para haberle parado los pies al general. Yo nunca digo ese nombre, nunca. Pero también habría que analizar en el mundo intelectual por qué hay una muerte de 7.000 sacerdotes y religiosas y por qué se cargan tanto. Es decir, que son situaciones, pero sigo poniendo lo primero, que no estuvimos, o no estuvieron, porque yo no estaba, a la altura que debían de estar. Y esto hay que decirlo con honestidad y reconocer
los fallos que tiene la institución, porque es la única manera de encararse. Para mí, si antes he dicho que hay que tener un juicio entre los que creemos también y dejarnos juzgar entre esa pregunta, ¿existe Dios o no existe? También la pregunta de los que pertenecemos a la Iglesia Católica es decir, ¿somos fieles realmente a esa persona que se llama Jesús de Nazaret? Yo creo que están apareciendo las palabras claves de todo debate religioso. Una palabra institución, o sea que tenemos la creencia en Dios, que es un Dios abstracto, y la institución, que es una cosa muy concreta. La institución es humana y Dios es una idea. Es una idea en la que hay quienes creen o no creen. Y Ramón, acabas de decir una cosa muy interesante. Los cristianos lo tienen más fácil en su monoteísmo porque creen en una persona divina, pero en una persona, que es Jesús de Nazaret. Esto para un musulmán o para un judío es mucho más difícil, porque su Dios es un Dios absolutamente abstracto. Lo que a los musulmanes les escandaliza una enormidad es la Trinidad. Es decir, esto es algo para ellos incomprensible. Es decir, incomprensible porque parece una contradicción in terminis. Es decir, no se puede ser Dios y haber engendrado y tener un hijo. No se puede ser Dios y que haya una tercera persona que se llama Espíritu Santo. Pero eso es interesante que se diga que el cristianismo, al enfocar en Jesús de Nazaret la adoración a la divinidad, es algo que lo hace mucho más fácil, ¿no? ¿No opinas lo mismo? Sí. Además, es que oyéndolo, yo hasta firmaría el 80% de lo que dice, porque es verdad. Pero, primero, ese no es el discurso de la institución. Ese no es el discurso de la institución. En segundo lugar... sí, pero es el discurso de muchos cristianos. Exacto. Creo que sí. ¿Me permites? Bueno, yo me considero institución. Es que esto también... Y sé que a mí no me van a excomulgar por lo que he dicho, porque estoy dentro de la misma, incluso, doctrina para que no me puedan excomulgar. Eso también lo digo. Y hay muchos que pensamos... Sí, perdón, ya está. Es que yo creo que hay aquí algo que es muy importante, y es que cuando se apela a la justicia, incluso a la compasión con el otro, ¿cómo no va a estar uno de acuerdo? Y no sé a quién se refería con esos 100 millones, pero eso es absoluta y totalmente condenable en nombre de cualquier idea. Yo creo que hay algo muy importante, y es que en nombre de ninguna idea, ningún principio motor de la historia, ni siquiera en nombre de ninguna divinidad, tenemos derecho a pisotear los derechos de las personas. Eso es básico. Entonces, ¿cómo no va uno a respetar las enseñanzas de Jesús cuando se mantienen en el orden de los evangelios? No lo que se comenta después. ¿Cómo no va uno a respetarlo? Como a Buda, por ejemplo. Pero yo creo que hay algo muy importante, y es que usted es la cara amable de la institución de la Iglesia, pero hay una cara poco amable. Hoy o ayer aparecía en el periódico la excomunión a cualquiera que vote en el Parlamento sobre el aborto. Yo creo que aquí hay una intromisión en la libertad de conciencia de las personas, en la libertad ética y política, porque parecería que quien no está dentro de la institución no tiene ética. Y aquí es donde viene, uno puede tener mucha ética estando fuera de la institución y no querer ser cómplice de esas matanzas, de esas opresiones a los demás. No porque uno ponga muchas reservas a la institución eclesiástica va a comulgar con otras sociedades que le parecen a uno más nefastas todavía. Me refiero al marxismo, al estalinismo, al nazismo y muchos más ismos que hay por ahí. El maoísmo, etcétera, etcétera, no el modelo. Entonces, yo creo que por purificar esto, hay una dimensión ética de la persona que le obliga a ser libre. Y esa obligación es lo que hoy los jóvenes intentan practicar, mejor o peor, se intenta educar insistentemente en nombre de un Jesús que yo creo que abusan de él, se les dice no, en vez de educarlos y convencerlos, se les dice no tajantemente. Y termino con una reflexión que dicen muchos autores. La fe es una creencia y es total y absolutamente respetable. La ciencia, la sociedad, se maneja, se orienta, crece por medio de argumentos. Son dos niveles distintos. Una persona tiene todo el derecho a tener las creencias, bueno,
depende de las creencias, porque si es una creencia para matar a otros, pues obviamente, pero tiene el derecho a tener una creencia en la divinidad. Y su libertad de conciencia tiene que ser tan clara como la que dice que no quiere creer en eso. Pero lo que no se puede hacer es que en nombre de la libertad de conciencia que tengo yo para creer, le impida a los demás que crean en lo que ellos quieren. Y yo creo que ahí Jesús, que echó a los fariseos, a los mercanchifles del templo, que se peleó con mucha gente, que defendió a una prostituta, o por lo menos una señora que era de una vida relativamente alegre y demás, que escogió a gente muy sencilla, como era Pedro. Yo creo que, por respeto a esta persona, yo creo que los cristianos deberían utilizarla con mucho más prudencia para hablar en nombre suyo, porque es que se abusa demasiado de él. Y eso me parece a mí, que he sido educado en la religión cristiana, como creo que la mayor parte, a mí me enoja el tomar el nombre de Dios en falso. Y se hace mucho en nombre de la institución. Y atribuirse un control de la sociedad en nombre de una verdad que uno luego va a los textos sagrados y no encuentra. No encuentra. Se niega la democracia. Se niega la democracia cuando se impone a unas personas que son limpiamente creyentes, decirles, si usted dice esto, va a estar excomulgado. Pero por favor, ¿por qué? Se niega la libertad de conciencia. No hay limpieza ética, que es lo que yo digo, en la institución. Dios me libre de hablar más de Jesús, puesto que para mí es un personaje redentor, de un modelo para la sociedad. Otra cosa que uno crea que es hijo de Dios o no, pero es un modelo. Obviamente en Dios, que no sé si es el de Aristóteles, el de Genófanes, el de Alá, pero me parece que es demasiado grande para que yo desde aquí abajo empiece a echar cubos si existe de agua a ver qué pasa. Por Dios, no me atrevo. Pero sí me atrevo a decir, por favor, respeten la conciencia de la gente y por lo menos hagan el esfuerzo de pensar que la gente tiene capacidad ética, voluntad ética y dignidad ética para intentar decidir. No machaquen más la conciencia de la gente. Eso es lo que es mi pensamiento profundo cuando hablo de la institución. Ramón, hay una cosa que te quiero preguntar antes de que se nos olvide. ¿Hay ética y moral fuera de la religión? Porque estamos hablando de... Claro. Por supuesto. Y de hecho, oye, yo reconozco mucha gente... acabo de perder un gran amigo que era ateo y para mí era un gran profesor, era un gran amigo, era un gran padre, era un gran profesional, era todo lo que yo puedo decir de un... no me gusta nunca decir la palabra cristiano anónimo, seguidor de Cristo anónimo, porque no creía, pero era eso. Yo reconozco toda una serie de cosas, como también a veces decir... yo pienso que yo matizaría algunas cosas que has dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, el que una persona desde una institución, aunque tenga un cargo, diga una cosa, que no ha dicho eso es por otro lado. También habría que decirle a los medios de comunicación, pese a lo que pese, que digan lo que ha dicho. Es decir, el que vote, por ejemplo, siendo un partido, que yo no entro ahora mismo, porque ahí yo también matizaría a ese señor, con todo lo obispo que fuera, pero no, sino que no debe comulgar, no es la excomunión, que la gente confunde excomunión con no aceptación de la comunión, es decir, comulgar significa echarlo fuera y apartarlo total. Otra cosa es decir, si vota esto, debe plantearse que no debe comulgar en la misa. De acuerdo, yo digo que eso habría que matizarlo todo, pero también es verdad que hay un matiz ahí importante, porque excomunión significa echar fuera, ¿no? Y claro, también de Jesús, pues no he hecho, pero lo único que pasa, estoy de acuerdo contigo, que él, más con el fariseísmo, fue más, su choque fue con la actitud farisaica que a lo mejor nos repercute a nosotros, a la institución, esa actitud, y debemos pensar mucho más seriamente en eso, ¿no? Es decir, pero que yo totalmente, no solamente eso, sino reconozco el valor de la ética. Además, por ejemplo, a mí me enfada muchísimo cuando se dice, todos los políticos son... No, los políticos cumplen un deber y muchos de ellos son muy honestos y están trabajando con honestidad y al servicio de la gente, Es decir, y estas cosas hay que reconocer. Sí. Mi pregunta iba en el sentido de que muchas veces se dice, o si no se dice, se piensa que una de las utilidades de la religión, o quizás la única utilidad de la religión,
es que tiene un código moral y que de esa manera una sociedad con religión es una sociedad donde determinadas injusticias no se van a cometer. Y la realidad nos está mostrando lo que tú acabas de decir. Hay tanta o más, quizás, honestidad, ética, moral, principios de respeto a los derechos de los demás, de no abusar de los demás, hay tantos o más fuera. Fuera ahí. Es que yo creo que, me parece a mí que procedemos erróneamente, y es, si es de una creencia, se le presupone que es ético, honesto. Y cuando no lo es, esa palabra que hasta ahora era como una especie de porra, ateo, se supone que, porque los ateos salieron del armario hace poco en España, como los otros, salieron del armario hace poco, y todavía pesa sobre ellos esa sospecha de, es que no tiene moral, por ejemplo. Eso no es cierto. Hay agnósticos, ateos que no son comunistas. Es una mezcla muy variopinta y yo creo que hay que respetarlo en los ciudadanos. Entonces, yo me voy a permitir que diga, y antropológicamente en la historia hay un momento en que no hay ninguna sociedad que no haya tenido religión. No se conoce sociedades, digamos, ateas como sociedad. La religión introduce tranquilidad, apacigua a la sociedad. Y eso ha sido un bien que ha introducido la mayor parte de las religiones. Lo que ocurre es que progresivamente la religión se ha institucionalizado y se ha liado con el poder y el Estado. Y yo creo que es donde empiezan los problemas. Cuando la Iglesia es defensora de la persona, la Iglesia es combativa por la persona y se pone a su lado del débil, y lo tenemos el ejemplo en los Pedros, Pablo, etc. Esté uno de acuerdo con ellos o no. Cuando la Iglesia se une al poder, y en España tenemos una larguísima historia de unión del poder y de la Iglesia, y en otros países, claro, pero yo hablo del nuestro. Ahí es donde yo creo que empieza el problema, y es el identificar el uso de la fuerza temporal con las creencias de la fe, que no deben ser tan temporales. Y ahí la Iglesia hace pactos y el poder también hace pactos. Y eso es lo nefasto. Yo creo en los poderes. La Iglesia creería mucho más si fuera un poder espiritual y autónomo y no fuera un compromiso tan fuerte con los estados, como ha pasado en España desde el siglo IV. Eso es lo que me produce desconfianza, porque está defendiendo con más virulencia muchas de sus cosas que el propio poder público. Dice uno, bueno, pero por favor. Entonces yo, cuando leo, yo fui traductor de un libro que se llama Pablo, escrito por Badiou, un gran filósofo teólogo francés que murió hace muy poco. Y me enamoré de Pablo porque al traducirlo, pues tuve que estar buscando por ahí más referencias para tener un bagaje, para no decir palabras o frases que eran inadecuadas. Podían ser lingüísticamente buenas, pero culturalmente malas. Y Pablo, bueno, yo tengo una opinión, como todo el mundo puede tener, sobre San Pablo. Pablo es una persona extraordinaria, con su labor con las iglesias, pero era un combativo, no tenía poder. Entonces se identifica con su comunidad, con el sufrimiento de la gente, el hambre, la miseria, la persecución de los romanos que había. Llega la Iglesia al poder y lo que hace es todo lo contrario de lo que había hecho. Esa es la historia. Entonces, claro, eso es triste, y cuando uno se opone muchas veces en la actualidad a ciertas opiniones de los obispos, primero lo hace porque tiene una conciencia ética que dice no estoy de acuerdo, y en segundo lugar, hay un abuso de poder enorme sobre las conciencias de la gente, y me parece que eso es no creer en ellos. Entonces mi pregunta, y termino con esto, mi pregunta es, la Iglesia tiene muchas creencias. ¿Cree la gente en las personas como institución? Siempre hablamos de creencia. ¿Cree la gente en sus fieles o tiene que estar siempre ordenándolos porque no cree en ellos, no tiene fe en ellos? Yo una primera matización que haría es, también le daría la vuelta. Es decir, ¿la Iglesia se alía al poder o el poder se alía también con la Iglesia? Me da igual. No. Bueno, el efecto es el mismo. Es un matiz también que es verdad que yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Es decir, y lo critico desde históricamente, eso, ¿no? Es decir, que también el poder pues se ha utilizado. Lo peor es que ha hecho la Iglesia dejarse utilizar por el poder, que no es, porque, bueno, analiza uno Constantino y ya te das cuenta, o toda una serie de cosas, y está ahí eso. Yo cuando se habla así,
generalmente, yo creo que muchas veces no se conoce el ámbito general de la Iglesia, porque ha habido problemas, claro, por ejemplo, una Iglesia que se desarrolló en Latinoamérica con toda la teología de la liberación. Perseguida por Roma, cuidado, perseguida por Roma, perseguidísima. Yo estaba en Latinoamérica en aquella época. Bueno, en Colombia. sí, pero hay dos cuestiones, hay dos documentos hechos. Uno, y después el célebre discurso de Juan Pablo II en Brasil, cuando dice: si no hubiera habido teología de liberación, habría que inventarla, que es como una respuesta al otro, porque también hay que saber un poco por dónde se matiza, es decir. Y luego, claro, habría que reconocer que, por ejemplo, Juan Pablo II venía de la parte de Varsovia, venía de Polonia, y claro, todo lo que sonaba un poco a marxismo, él le molestaba en ese sentido, porque cuando él estaba allí, yo estaba en Buenos Aires esperándolo con 80 jóvenes allí en el encuentro de juventud, cuando él fue a Latinoamérica, ¿no? Pero luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la misma España, cuando en los años 50 hay una serie de sacerdotes, de militantes de Acción Católica, yo procedo de ahí, donde fundamentalmente nos damos cuenta que no es el poder esto. Y yo no era ni sacerdote, yo era laico, ¿no? Y entonces empezamos a hacer toda aquella batalla y lucha donde surge las grandes escuelas de los nuevos también partidos políticos y sindicatos. Eso también hay que decirlo en el trabajo que se ha hecho. Por eso, cuando se dice la religión es tranquilidad, cuidado. Entonces, yo mira, históricamente. Sí, históricamente, pero cuidado, es decir, eso habría que ver si eso es una traición a la propia religión, porque en ese sentido hasta Fidel Castro tuvo que decir un día que el cristianismo bien entendido podía tener elementos revolucionarios, ¿no? Es cierto. Es decir, y es cierto, es cierto, ¿no? bien, Es cierto porque se ha dado en la práctica. Bien, vamos a hacer un paréntesis. Os voy a proponer y a los espectadores que oigan un relato. En Azufre Rojo nos interesa mucho la sabiduría popular que está contenida en los cuentos, y en esta ocasión aquí hemos acudido a un cuento judío donde podemos ver que por mucho que creamos en el Dios único, también necesitamos creer que los hombres tienen poderes sobrenaturales, poderes casi divinos. Oigan lo que nos va a leer Paloma Carvajosa. Cuentan que cierto rabino tenía un hijo que, para alegría de su padre, estaba completamente dedicado al aprendizaje de la ley sagrada. Uno de sus compañeros de estudio le recomendó que acudiera a ver a un maestro espiritual que vivía 2 días de camino de allí. El joven pidió permiso a su padre para emprender el viaje, pero cuando éste oyó el nombre del maestro, le prohibió que lo visitara, ya que era alguien de cuya ortodoxia aquel estricto rabino desconfiaba, pues sabía que no rehuía el contacto con los pecadores ni parecía muy cuidadoso en la observancia del sábado. Pero el muchacho languidecía y el padre, temiendo por su salud, accedió finalmente a los deseos de su hijo, por lo que impuso 2 condiciones. La primera, que él lo acompañaría, y la segunda fue que si surgía algún obstáculo en su camino, habrían de dar la vuelta, pues eso sería un aviso del cielo en contra de esa peregrinación. Como no era un viaje muy largo y el deseo del joven era tan acuciante, se pusieron en camino a la mañana siguiente. Todo iba bien hasta que, al atardecer, cruzando un arroyo, uno de los caballos resbaló y el carro con sus pasajeros volcó sobre aquellas heladas aguas. Tal incidente fue interpretado por el rabino como una inequívoca señal de que no debían proseguir. Así es que aquella misma noche retornaron a casa. Los días pasaban y el aspirante a rabino insistía cada vez más en su deseo de visitar a aquel santo, con tanta obstinación que el padre consintió de nuevo, por supuesto con las mismas condiciones que la primera vez. En esta ocasión, superado el obstáculo del arroyo, lograron llegar a una posada. Allí el rabino entabló conversación con un mercader que decía conocer al maestro que el joven quería visitar. El rabino le preguntó al forastero por la opinión que le merecía aquella persona, y éste respondió describiéndolo con los peores términos. Sin dudar de la sinceridad de aquella persona,
el rabino resolvió de nuevo no proseguir la peregrinación. Aquel segundo fracaso acentuó la tristeza de su hijo, por lo que el rabino acabó por permitir su viaje, esta vez sin ninguna condición. Mas cuando el joven paró en la posada que ya conocía, le llegó la noticia de la muerte del maestro espiritual. Abatido, se sentó solo en la puerta de aquella ventana. En ese momento apareció, con sonrisa de triunfo, el mercader que antaño había convencido al rabino. «He cumplido con mi misión», le dijo al muchacho, y le desveló su secreto. Él era en realidad un enviado del diablo, con el encargo de impedir que el poder de la luz mayor que moraba en aquel santo se juntara con el poder de la luz menor que residía, sin que él lo supiera, en aquel joven estudiante. Si ambas llamas se hubiesen juntado en este mundo, habría descendido el Mesías. El peligro era demasiado grande para el maligno. Nunca la luz mayor y la luz menor habían estado tan solo a 2 días de viaje. ¿Algún comentario sobre este relato? Igual. Bien, que yo veía también ahí como, claro, la luz mayor se ve cuál es, ¿eh? Ahí se ve, ¿no? La luz menor, pues yo digo que ahí no habría que, desde por ejemplo, la perspectiva creyente cristiana, serían los santos, pero yo voy más allá. Hay otra gente que sin estar dentro de la institución, de la estructura y tal, que gracias a ello el mundo se va manteniendo. Y no solamente se mantiene, sino que progresa, y es una serie de gente que no iluminará tan grandemente, pero que son como... Me recuerda un poco esto a lo que decía Ernesto Cardenal en Vida en el Amor, en un libro que él publicó antes de ser ministro de Nicaragua. Y él decía que todas las personas teníamos que ser como las luces de los pescadores de Solentiname, que llegabas por la noche y tú ibas paseando por la playa y no veías a nadie, pero sabías que aquellas pequeñas luces siempre te indicaban algo, a dónde ir, y no ibas a oscuras ni ibas perdido. Yo una lectura complementaria, estoy totalmente de acuerdo, pero yo haría una lectura complementaria en lo siguiente. Cuando uno abre el espectro de las religiones, se da cuenta que hay gente que tiene mucha espiritualidad. Yo he conocido gente de gran espiritualidad y que sirven de modelos, pero no de modelos absolutos en el sentido en que uno los crea en todo, sino que hay personas que arrastran porque tienen espiritualidad. Yo creo que deberíamos insistir más en la espiritualidad que en la fe, desde mi punto de vista. Pero hay un problema, es que la espiritualidad es como la llama esta que se simboliza siempre, el Espíritu Santo. La espiritualidad siempre es un poquitín anárquica, es fuerte, es vivaz. La fe como que parece que está, en mi opinión, está más domesticada. Por ejemplo, hay una santa que yo adoro, que es Santa Teresa. Hace poco estuve en Ávila viendo lo que se supone que donde vivía y demás, el monasterio y demás. Y es que una persona maravillosa. Es de un estilo de exigencia interior, independientemente de que luego cuando llega a hablar con su Dios y demás, uno diga, bueno, pues mira, la mística, ahí no te sigo. Pero el gesto de libertad está San Pedro de Alcántara, nada menos, que es el más austero y el más soso de todos los santos. Qué fuerza espiritual. Entonces uno dice, qué gente con espiritualidad. Y luego llega y resulta que a todos estos, la institución les dice, Teresa, cuidado, Teresa, que te pasas. Cuidado, San Juan de la Cruz. Bueno, no era San Juan de la Cruz todavía, era Juan. Cuidado, que te pasa. Entonces, yo creo mucho más, porque he conocido gente, yo no me gusta decir santo laico, porque parece que para que sea bueno hay que ponerle santo encima. Yo prefiero decir que hay gente con una espiritualidad muy intensa, muy fuerte, y que afortunadamente existen en la sociedad. Gente que son de distintas condiciones sociales. No hace falta ser ni santo, ni intelectual, sino buena persona. Y existe. Probablemente muchas veces hemos conocido en el pueblo pequeño a la tía Paca o a la tía Juana o a la madre, que realmente, qué gente, qué espiritualidad. Y yo he conocido a señoras mayores que iban a misa, yo no les acompañaba muchas veces, y muchas veces me metía en la iglesia por ellas, porque ellas creían tanto que a mí me gustaba creer en ellas. Entonces yo creo que hay un sentido de la espiritualidad muy fuerte,
que cuando le ponemos el capuchón de la fe para ver si es buena o mala, la estamos, yo creo que matando, o por lo menos podando demasiado. Dejemos la espiritualidad más libre, como la libertad de expresión. Quizás sea la libertad de expresión más radical que puede tener la persona, la espiritualidad. Y entonces yo ahí sí veo rasgos de espiritualidad en personas que no están ni estarán nunca en la iglesia. Yo sé que son inconscientemente cristianos, pero paganos, antes de que existiera el cristianismo y demás, y yo les veo esto en gente que digo, cuando los leo, poetas incluso, pintores, filósofos, científicos, que dicen, uno, pero qué gente más maravillosa, qué estupenda, no por sus invenciones, sino por su fuerza interior. Yo creo que de verdad deberíamos darle más libertad a la gente para que se exprese en su espiritualidad y en su libertad de palabra y en su libertad de amor. Este cuento responde a una creencia que hay en el judaísmo, también en el Islam, en algunas corrientes del Islam y en algunas corrientes del judaísmo, que pretende algo así como tener a Dios más cerca. Claro. Y entonces no se trata de personas que sean unos santos ni que tengan una gran vida interior, es como un azar. De pronto, por un azar, una persona está investida de esa luz mayor y otro de esa luz menor. Efectivamente, se da, según estoy explicando la creencia de esta corriente judía de tipo espiritual, esto se da en personas religiosas, ¿no? En este caso hay un rabino, hay el hijo de un rabino que estudia para el rabino, él, pero como que ellos no son conscientes de que han sido investidos de ese poder divino, e incluso en este cuento se retrata a la luz mayor como una persona que ni siquiera es muy cumplidor de los preceptos externos, ¿no? Como el descanso del sábado y alguna de estas cosas, ¿no? Y entre los musulmanes también existe algo así, entre los sufíes, pero en el caso de los sufíes sí son personas que tienen una vida interior tan fuerte que efectivamente son los soportes del mundo. Y esa es una idea muy, muy hermosa. Cada generación, dicen los sufíes, cada generación tiene unas personas que gracias a su espiritualidad están soportando el mundo, es decir, que si no fuera por ellos, dada la maldad o la injusticia, o etcétera, el mundo se destruiría. Pero afortunadamente hay unas personas que no van a defraudar, ¿no? Desde ese punto de vista, y gracias a ellos el mundo se sostiene. Bueno, estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando de espiritualidad, pero yo quisiera preguntar, ¿hay argumentos para probar la existencia de Dios? Hombre, yo no entraría dentro, pues yo no estaríamos también de nuestro querido Santo Tomás de las 5 vías. No, yo pienso que fundamentalmente argumentos más es una cuestión personal, lo que dijimos un poco al principio, es una cosa tan personal, tan de experiencia personal. Sí, pero se han escrito libros sobre claro, los argumentos que prueban o que probarían la existencia de Dios. Supuesto. Y sin embargo es curioso que en nuestra época rehuye esa hoy se ve más la gratuidad. Sí. Y entonces la gratuidad de la presencia de Dios, y sobre todo también que es como si dijéramos, una experiencia personal, algo que se ofrece, no que se impone. Dios no puede ser una persona que se impone. Estoy de acuerdo. Se ofrece. Se ofrece, pero hay algo muy, muy bello, yo creo, y estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno coge el argumento de San Anselmo, el famoso argumento ontológico, tiene una estructura muy curiosa. Y es que ¿cuál es ese argumento? Es un argumento que cuento primero un poquito los antecedentes, y luego le doy la palabra al padre. Los antecedentes es un monasterio en que los monjes, que son muy sobrios, muy austeros y demás, que son obviamente muy creyentes y demás, entonces al prior del convento le piden una cosa bellísima, que es: denos usted un texto, unas reflexiones para meditar. No para probar Dios, sino para meditar. Y San Anselmo entonces hace el monologium, luego el proslogium, y hace un argumento que va a tener muchísima fama en la historia de la cultura, que va a ser el argumento ontológico, pero era
no para probar a Dios, y los monjes ya estaban convencidísimos, sino una materia de meditación. Es como cuando uno recibe la carta de su novia o de su amante y la medita 25 veces al día. Claro. Lo mismo un monje que está convencido de la creencia de Dios, pues tiene unos argumentos, pero era materia de meditación. Yo no creo que el argumento de San Anselmo, las pruebas de Santo Tomás, prueben, pero tampoco creo que se pueda negar la existencia de Dios racionalmente. No se puede probar la no existencia de Dios. Eso que dicen, es evidente que Dios no existe. Pues yo no creo en esa evidencia. De verdad que no lo creo. Claro. El argumento ontológico. Dios es un ser tan perfecto, sí, la idea de Dios, que es imposible que no exista. Que no exista, eso es. Exactamente. Eso es tan perfecto. Exacto. Claro, sí. Ahí hay una pequeña trampa, y es que Dios es tan perfecto porque... Sí, sí. Porque te han dicho que Dios es perfecto. Claro, es el ens a se, el en per se, sí, que decían los latinistas. El en a se y el en per se. Por sí mismo no se puede, pero claro, entra dentro de esa. Por eso casi ahora mismo no lo usamos, queda solamente como una elucubración que está histórica. Además, históricamente es muy bello. Eso es. Pero bello, estamos más ahora desde la gratuidad y desde la situación de que ni puede uno racionalmente a llegar a Dios, ni puede uno tampoco racionalmente negarlo. Yo creo que a lo mejor he sospechado que yo no soy creyente. Pues tiene razón. Nunca, yo no he preguntado. Pero no soy creyente en ese sentido de la institución. Sí, no pregunto. Otra cosa es la espiritualidad de una persona. Respeto. Yo creo que hay un aspecto muy importante, y es que actualmente nuestra sociedad necesita mucha más espiritualidad, más refinamiento espiritual, no necesariamente más moralidad, porque muchas cosas una moralidad chata, antigua, que corresponde a modelos, yo supongo que antropológicos, que es de otra época y de un rigor que no conviene. Cuando uno tiene espiritualidad en el sentido amplio de la palabra, por ejemplo, Salinas, el gran poeta, tiene una gran espiritualidad, creo yo. Goya o Velázquez pues tienen una gran espiritualidad, a pesar de que pueden pintar cuadros terribles. Entonces yo creo que cuando una persona tiene una espiritualidad muy fuerte, yo creo que esa persona no pasa un poco de la moral en el buen sentido de la palabra. No es tan rígida en medir con los preceptos, con los códigos. No es tan rígida, es más libre. La espiritualidad libera. Los códigos y la moralidad encierra, creo yo. Entonces, hagamos más espiritualidad, pero no solamente la cristiana y santa, sino la espiritualidad de los grandes poetas. Le digo una frase de Salinas, que me quedó muy grabada. Qué bello es vivir sintiéndose vivido. Sí, parece que lo ha dicho el Evangelio. No, y dijo, por ejemplo, Rahner, el gran teólogo del concilio y alemán, que era muy eso, él dijo que o la Iglesia llegaba a ser mística o dejaría de serlo, porque entró en ese sentido de espiritualidad, de mística, ¿no? Es decir, tiene que poder mucho más el neuma, el espíritu, que la práctica o que encorsetar las cosas, ¿no? Yo creo que vamos, hombre, me ha gustado la palabra esa, el rostro amable de la Iglesia, pero es que no soy yo solo. Es decir, yo también, ya lo sé, claro. Yo sé pero no que la ahora institución, mismo, no los cardenales, claro, no la conferencia episcopal. Hay la conferencia episcopal no tiene un rostro amable. Y también, claro, no solo todo completo, sino habría que ver toda una serie de análisis de esto. Alfonso, ¿me permite que haga una pregunta? ¿Permites que haga una pregunta? Sí. Hay una cosa que a mí me extraña, porque lo he discutido últimamente con dos jóvenes, y es lo siguiente. ¿Por qué cuesta tanto trabajo salirse de la Iglesia? Me explico. ¿Por qué es tan difícil la apostasía en nuestra época? Es decir, supongamos que hay una persona loca, desesperada, y que dice, yo me bautizaron, pero ahora he llegado a la situación en que, a la edad, a las preocupaciones, en que yo no me siento bien en esta sociedad espiritual religiosa, quiero salirme. No porque sea, cuidado, a lo mejor no es increyente, a lo mejor es arreligioso. No hay forma de hacerse apóstata. O sea, de borrarse. De borrarse de la Iglesia. No hay forma. Es que ha habido casos sonados, que han salido en los periódicos incluso, que le pone a uno 1000 trabas. Hay explicaciones que me parecen demasiado malintencionadas para entender esto, luego no las doy. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo ser apóstata hoy en día? Es muy difícil. El obispado no lo acepta. Sí, yo tengo el acta.
Hombre, claro. Yo tengo acta, perdón, por eso es que hay de cosas... apostasía. Sí, de apostasía. Sí. Bueno, yo tengo libros de acta de apostasía. Y además mandado por el obispado, pero de hace 4 o 5 años. Por eso me extraña ciertas cuestiones de medios que a veces, pues claro, se está jugando con una serie de cosas de estas que dices tú, esa no es mi creencia, esa no es mi iglesia, esa no es lo que me quieren a mí plantear desde ahí. Es decir, que a veces el ser de esta manera me puede costar algún roce con alguna jerarquía o con alguna cosa, puede ser, pero no me puedes comulgar lo que he dicho antes. ¿Por qué? Porque estoy dentro, es decir, porque el dogma es muy pequeño, es decir, el credo, y no hay más. Lo demás... Son añadidos. Claro, son añadidos. Entonces, eso es lo muchas veces, pues claro, dice, bueno, ¿y cómo el sacerdote piensa o discute? Pues porque puedo discutir y puedo no ver esa manera de ser. Es decir, yo cuando me estabas hablando de la apostasía, yo estaba con los ojos muy abiertos. Digo, pues si yo, nada más tengo un caso, me vino y le hice el acta. Un caso. Que no, lo digo porque ha habido algún caso un poco sonado. Sí, y además me extrañó enormemente aquella manifestación ante el obispado cuando ya teníamos órdenes todos los sacerdotes de hacer el acta de apostasía y teníamos por obligación y por imposición. Pues me alegro de que sea así, no lo sabía. ¿Cuál sería la utilidad de ese acta de apostasía? Pues mira, es tan personal que no se puede dañar a la persona ni decir quién es ni nada. No, pero ¿cuál es la utilidad? Uno quiere que nada, estadísticamente ya no cuenta. Es que no estadísticamente nunca se utilizan los libros de bautismo estadísticamente para nada. Nunca se sacan listas de bautizados ni de casados ni nada. No se sacan, no se pueden sacar. Solamente pueden tener un valor de tipo jurídico. Por ejemplo, me manda el otro día una persona que su abuelo del 1888 nació en Molina y necesitan para una herencia tener los datos que no lo tiene el juzgado. Y entonces el juez te pide que hagas un acta literal del bautismo porque eso tiene valor jurídico. Entonces ese acta va al juez y el juez le da valor jurídico con todos los datos, con lo cual, lejos de ser una traba, es un beneficio social para la gente. Bien, vamos a hacer otro paréntesis para responder a las preguntas que nos han hecho algunos espectadores a través de Internet, ya sea a través del blog. Tenemos un blog que lo pueden ver los espectadores sobreimpreso en la pantalla, en la parte inferior, y también pueden participar a través de esto que ahora llaman Facebook y que es un medio para intercomunicar, es decir, los oyentes, entre sí los oyentes con el programa. Paloma Carvajosa, la encargada de leernos lo que nos han escrito los espectadores. Adelante, Paloma. Buenas noches, Alfonso. Esta semana hemos tenido varias intervenciones, tanto en el blog como en Facebook. Susana, por ejemplo, es una espectadora que nos hace una pregunta muy concreta. ¿Existe Dios? ¿Existe la fe? ¿O lo que existe es el miedo a no saber? Hay mucho miedo a no saber, me parece a mí. Puede ser que todos tenemos el miedo a la oscuridad de la incertidumbre. Y yo creo que muchas personas pues dan el salto, lo cual no quiere decir que toda persona que crea o que tenga fe sea necesariamente miedosa, pero que pueda haber saltos, entre comillas, más impuros, en el sentido en que por ejemplo, hay muchas creencias, muchos vudú y muchas historias rarísimas que es un salto, yo creo que fatal en todo esto. Y a veces los mismos creyentes hemos tenido que dar el salto de un tipo de fe, de miedo y de temor, a descubrir en Jesucristo una fe liberadora, porque expresa el amor en ese sentido. Y entonces lo único que hemos visto cuando en la Biblia aparece el temor de Dios, nunca es el miedo a Dios, sino ante una aurora boreal preciosa y hermosa, te crea una situación de admiración o una cosa reverente. Va por ahí, pero nunca por miedo. Pero yo
perfilando un poquito más, porque claro, es una pregunta que me hace pensar inmediatamente, perfilando más, yo creo que hay que tener mucho valor para tener la incertidumbre y no dar el salto, Sí, sí. que puede ser también una huida. Si yo, ante la incertidumbre que tengo, ante el no saber, que lo tenemos todo el tiempo, que es la condición humana, pues puede que yo me coja a cualquier cuerda que me tienda, y la cuerda que más cerca tenemos en nuestra tradición cultural pues es Jesús o Dios o etcétera. Si estuviéramos en una tradición islámica probablemente creería en otras cosas, o en la budista. Yo creo que hay que tener muchísimo valor, tener una ética muy profunda y quizás unas vivencias muy personales para, en el temor de la incertidumbre, seguir adelante, sin dar el salto hacia la fe, creo yo. Yo en realidad no he entendido muy bien la pregunta, pero a mí me ha parecido que se plantea ¿existe Dios o existe el miedo humano? El miedo humano, sí. El miedo humano. Ella dice el miedo a no saber, aunque, no sé, yo pienso casi que es el miedo a saber. Bueno, es decir, lo que nos hace creer en Dios es el miedo a saber la realidad. Pero no he entendido muy bien la cuestión, pero esto sí que es algo que yo quería antes plantear, y es que probablemente el ser humano cree porque tiene necesidad de creer. Probablemente. Está claro. Está claro. Sí, no nos gusta estar en el aire. Exactamente, es No nos el gusta. miedo, lo que decía esta señora. No nos gusta Sí, estar en el estoy de aire. acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo. Pero no solamente en el ámbito religioso, sino en cualquier ámbito no te gusta estar en el aire, ¿no? Porque necesitas tener las preguntas clave, las necesitas tener alguna respuesta, ¿no? Pero Que a veces es la difícil. esquizofrenia de nuestra sociedad, los investigadores, los comerciantes, las personas en la vida cotidiana, estamos todos acostumbrados a vivir un poco en el aire. No sabemos lo que puede pasar mañana. Si el negocio irá bien, el investigador pasa un año trabajando y duda mucho de dónde va a llegar. Nuestros hábitos son más próximos de la duda griega, de la doxa, de la opinión. Sí. Pero hay cosas fundamentales, y yo entiendo la pregunta, vuelvo sobre la pregunta porque me ha llamado la atención. Hay cosas fundamentales que son esas en las cuales sabemos que nunca habrá respuesta. El más allá. Ante la muerte, ¿quién ha sido el que ha dejado la espiritualidad y se ha muerto una persona queridísima para él y en ese momento ha llorado y ha dicho, Dios mío, ¿qué me pasa? Y se puede acogerla al sentimiento de que hay una protección ahí, sí, un padre, etcétera. Yo lo entiendo psicológicamente, pero también creo que no es un argumento para decir esa es la salida para todo el mundo. Sí, sí, claro. Paloma, ¿alguna pregunta más de los espectadores? Sí, Anselmo es un espectador que no termina de entender por qué la ciencia se afana en darle explicaciones sobre la creación del universo, mientras la Iglesia basa su discurso en la fe. Entonces, ¿debemos definir la fe como un acto de creencia ciega? ¿No es acaso una renuncia a la libertad del hombre? De nuevo una pregunta que me parece un poco rara, compleja, formulada, ¿no? Y yo no sé si Anselmo lo que quiere decir es que mientras que la ciencia se afana por dar una explicación al origen del universo, una explicación al origen de la vida, la Iglesia recurre a la fe y punto. Y punto. No sé si es esto lo que quiere decir. Hay una cosa que es histórica, y es que cuando uno mira la historia de la ciencia y de la sociedad, por muy poco que uno se afane, lo que ve es que hay muchas dudas, bastantes errores y muchos aciertos. Y que están quitando puertas, abriendo ventanas, y no hay nada más impresionante que abrir una ventanita y ver que no hay campo, sino otra ventanita, y que sigue uno abriendo ventanas toda su vida, y nunca llegamos a tener el campo límpido. Es eso la ciencia es eso. También nuestra vida personal es eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que desde que, por lo menos digamos desde el Renacimiento, desde que empieza la ciencia actual, no hablo de los griegos y demás, hay una situación, es que nuestra sociedad ha cambiado en sus planteamientos, la ciencia nos ha mejorado en la medicina, en la farmacia, en la mecánica, nos ha mejorado nuestra vida y además cada vez más acelerado. Hay mal uso de la ciencia y buen uso, pero la ciencia no puede renunciar a las preguntas que se le imponen. Y yo creo que el origen del universo es una pregunta que se le está imponiendo a la ciencia y que no puede evitarla, ya no se puede evitar. Como cuando se habla de la evolución humana, la ciencia no puede evitar. A mí lo que me parece importante es que señalar que la fe no ha cambiado.
y da las mismas soluciones a problemas que no se planteaban hace 400 años. Y eso es lo que me parece que es importante. Es decir, que la religión para esa pregunta tiene una respuesta desde hace mucho tiempo. Dios creó el mundo y punto. Y punto. No le podemos dar una explicación a lo de los 7 días, sin duda. Sí, no, pero eso ya es lenguaje humano, que te lo admite cuando te dice que los géneros literarios está ahí, que fue a través de Pío XII. No te creas que fue hace un montón de años. La Iglesia admite los géneros literarios a partir de Pío XII en el 1950. Me parece que es la Divino Afflante Spiritus. Es la carta encíclica. Es decir, que la Biblia participa de esos géneros literarios. Eso es. Los géneros literarios, una manera de explicar las verdades religiosas que están ahí. Dios creó el mundo. Pero eso es ahora. Ha habido gente que se ha quemado en una hoguera por decir que no eran 7 días. Sí, es decir, el género literario ahora, porque es que la evidencia era tal que no había sido en 7 días, que no había sido exactamente así, que llegó un momento en que ya, de verdad, da un poquitín de vergüenza el seguir manteniéndolo. Pero antes no era un género literario, era la palabra literal de Dios. Por eso he dicho... Hay que ser muy cuidadosos. Por eso he dicho eso. Y de hecho hay otra gente que viene a la literalidad de la Biblia. Y te dice que nada más que 144.000 se van a salvar, no entra dentro del múltiplo de 7, del sentido y el significado de los números. Es que también el estudio del griego y el hebreo y todo su significado es nuevo también, hay que decirlo, en la Biblia. Todo lo que es la exégesis no empieza nada más que al principio del siglo XX, el estudio exegético de la Biblia. Pero Anselmo planteaba una cuestión muy concreta. ¿Esa fe ciega supone una renuncia de la libertad? No, porque vuelvo a insistir. ¿Y por qué la palabra ciega? Es que no debe ser ciega. Es que no debe ser ciega porque, por ejemplo, para mí es decir, Dios creó el mundo, no me impide a que yo estudie también todos los elementos de descubrimiento de la ciencia o la evolución de la persona humana. Es que no me debe, no solamente no debo, sino no me debe impedir. Pero es curioso porque durante mucho tiempo se ha opuesto, ha condenado, a Darwin fue condenado. Pero es más, cosas más elementales, no vayamos al mundo, a la evolución y demás. Cuando sale la anestesia, la Iglesia se opone. ¿Por qué hay que sufrir, como dice la Biblia? Claro. Y la anestesia era sencillamente cuando estaban amputando las piernas en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la gente en vez de morder un pedazo de madera y emborracharse para no soportar el dolor, empezaba el parto sin dolor. Pasa algo parecido. La mujer dijo, parirás con el, no sé si era con el dolor de la frente o parirás tu dolor. El dolor de la frente era el trabajo. El trabajo. Bueno, pues algo así. Parirás con dolor. Sí, lo que pasa es que no entra dentro del tema del dogma, nunca. No, pero ¿por qué lo utiliza como si fuera un dogma? Bueno, entonces, eso es otra cosa. Ahora se va cambiando. Es el pero problema. Todavía tienen que cambiar pero más es el rápido. problema también de mentalidad, ¿sabes? Incluso de la mentalidad de mucha gente de aquella época. La Iglesia no puede dejar, y la fe no puede dejar de ser hija del tiempo que vive. Pero cuidado, hija no de los que están más apalancados en el pasado, porque no son hijos de la ciencia, de la filosofía, de la sociología. ¿Por qué tienen que apalancarse siempre con los que son más reacios a no cambiar? Eso habría como pasa hoy en día. Bueno, eso habría que verlo. Dígame un sitio, dígame una ocasión en que la Iglesia haya dicho a un cambio social, a una propuesta científica novedosa que diga extraordinario, adelante, vamos a apoyarlo. Nunca. A mí no me consta y no creo que le conste a nadie. Bueno, entonces, yo ahora mismo creo que esa afirmación habría que matizarla mucho también. Bueno, que cosas, porque también se ha hecho cosas que se han creído que son muy avanzadas y tal, lo has dicho antes, muchas veces también la ciencia ha cometido sus propios errores y la misma idea, el mismo raciocinio, hemos tenido. Pues eso también. Claro, la Iglesia para definirse una cosa tiene que ser también clara. Y en ese sentido, creo que ahora lo mismo que hay esa libertad, porque no la había antes, hoy no prohíbe que se investigue y que se haga. Con las células madres sí. Otra cosa. Con las células madres sí, por ejemplo. Pero dice otra cosa. Dice una cosa, es decir, que se tenga en cuenta otra serie de cosas y si la ciencia puede ir por otro lado, que pueda llegar a los mismos efectos, que lo haga. Bien, ¿por qué no? Voy a intentar volver a llevar esta tertulia al tema central, que es la existencia de Dios. Estamos hablando, o estamos intentando hablar de la existencia de Dios y no de los dioses. Sin embargo, en las 3 religiones monoteístas
hay una tendencia a personalizar la religión, a hacerse uno sus propios dioses, aunque jamás en la vida se les va a dar ese nombre de dioses. Y hablo de las tres religiones, no solamente el cristianismo, con el culto a los santos, y que es muy llamativo. Es decir, que uno cree en Dios, pero le pide a San Pancracio que le mantenga el negocio y que no se arruine, ¿no? O le pide a no sé qué otro santo y se habla de santos milagreros. Pero lo mismo pasa en el judaísmo con algún personaje religioso, espiritual, histórico. Y también pasa en el Islam, aunque dentro, sobre todo, del sufismo y dentro de esa corriente o secta o Islam distinto que es el chiismo, que es creer en que los hombres que han sido muy buenos en vida y que están sin duda en el cielo pueden ser intercesores ante Dios. O sea, el hecho de que nos busquemos un intercesor y a veces incluso que nos estemos buscando casi un Dios, es decir, yo le tengo mucha devoción a la Virgen digamos, la Virgen de la Fuensanta, la Virgen de... Para algunas personas eso casi es politeísmo. ¿Qué piensas, Ramón, de esto? Hombre, tú ya sabes que la misma pregunta es una cuestión. Dice intercesión, nunca se puede admitir como adoración, ni se puede decir que son diosas y son dioses, y no esto. Sí, yo estaba diciendo de hecho. De hecho. Porque yo veo a las personas arrodilladas en una capilla ante una imagen. Sí. Y claro, ante eso decir, bueno, yo tendré que ayudarle a que no se quede, como no se puede quedar en una imagen de palo, aunque sea muy bonita, otras imágenes y todas estas cosas, ¿no? Tengo que llevarlo siempre a donde está el fundamento de la fe, que se llama Jesús de Nazaret, se llama Jesucristo. Me refiero a la religión nuestra, ¿no? A la cristiana. Pero ahí también jugamos con una cosa que antes hemos dicho, ante esa anciana o esta persona que tiene una espiritualidad honda, y que a través de eso llena su yo profundo y que a lo mejor luego me da a mí una lección moral, de ética, de responsabilidad mucho mayor. Es muy difícil a veces entrar dentro de la devoción popular o de la religiosidad popular, es muy difícil. Es decir, pero se ha promovido mucho por la Iglesia, la jerarquía la ha promovido mucho. Mira, yo no lo sé, te digo una cosa. Aquí también es una cuestión que habría que hablar. ¿Lo ha promovido la jerarquía o muchas veces esa devoción han surgido del pueblo? Porque desde el principio están los santos que no son canonizados y que el mismo pueblo los hace santos. Y de hecho, que así está en Latinoamérica, te darás cuenta que para el pueblo del Salvador es San Óscar Romero de América. No lo ha canonizado la Iglesia, pero mucha de la gente que va allí a eso es San Romero de América, le llaman ellos. Pero si la Iglesia no hubiera promovido todas estas cosas, yo le garantizo, con el poder que tiene la Iglesia en América Latina y en España y en Italia, no se habría dado. Hay un hecho muy importante, no voy a hablar del cristianismo, sino del catolicismo. En los países protestantes no hay santones, no hay santos. Y es la misma rama, dividida luego por una serie de poquitos dogmas, pero dividida. Entonces al pueblo se les puede también educar de otra manera dentro de la religión. Bien. Pero yo creo que el cristianismo, el catolicismo no es lo mismo que alguna rama del cristianismo, pero tampoco como el islam o el judaísmo. Yo creo que es distinto, y es que nuestro Dios es un Dios realmente con mucha dificultad para visualizarlo. Y nosotros en nuestras tradiciones, pues obviamente somos una tradición visual, muy sensorial. Visualizar a nuestro Dios es muy difícil. Y la gente, cuando son teólogos, podrán especular sobre la esencia de Dios, pero cuando son campesinos y demás, que era la gran masa de población hasta el siglo XX, es importante tener imágenes con las cuales aparentemente dialogar, aparentemente o realmente. Claro, al tener un Dios tan inaccesible, tan lejano espiritualmente para nosotros, tan difícil, porque es espiritual, se le pinta como un señor viejo y maduro, pero a lo mejor era un tiarrón, un Schwarzenegger, yo qué sé, da igual, es un Dios muy refinado, que está muy bien. Y yo creo que la teología ha sido muy
hábil a nivel de divulgación de sus creencias, que ha sido no crear dioses, pero sí intermediarios muy, muy próximos, que retenían mucho la imaginación. Yo creo que en todos los pueblos españoles, en mi pueblo, en el altar mayor, donde está la Eucaristía, que es el centro de... no hay nadie. Ahora, la Virgen de los Dolores y la Virgen del Carmen y los santos que solamente los conocen en mi pueblo. Tienen unos nombres preciosos, San Bonoso y San Maximiano. Bonoso y San Maximiano, claro. Bonoso debería ser muy bueno. Muy bueno. Sin duda. Pero así de adoración, todo. La gente cree en ellos. Le dices a uno, lo más normal es que te digan que, como decía mi abuela a mí, que yo aprobaba los exámenes porque ella encendía velas al Santo Niño del Remedio y demás. Si uno dijera, ¿usted cree, usted le reza a Dios? Diría, sí, le reza a San Bonoso y San Maximiano todos los días. Y yo creo que ha sido una habilidad. No digo, yo tendría mi opinión sobre estas canonizaciones, pero es una habilidad, voy a decir una barbaridad, de marketing. Muy bien hecha, muy bien planificada, porque la Iglesia tendrá... Yo me pongo en la Iglesia, pero es una institución muy hábil, lleva mucho tiempo, oiga. No sabrán ellos lo que hacen. Yo sigo marcando esa diferencia. ¿Es un producto de la Iglesia o es un producto de la religiosidad popular? Sigo marcándolo. Si la sociedad tuviera esa autonomía... No, ya. Es que bien. Hay cuestiones que no hemos podido nosotros ni luchar, incluso de otro sentido, nos hemos estrellado. Bien, vamos a preguntarle a Paloma si los espectadores nos preguntan alguna otra cosa. JC es un espectador que nos dice que cree que la respuesta a la existencia de Dios es simplemente intuitiva, sea positiva o negativa. Pero, y leo textualmente, la respuesta que no puede ser intuitiva es si creemos que el Dios que existe es el que tenemos en mente. Pero, ¿y si Dios existe y no hay vida después de la muerte, pensaríamos lo mismo? Hay un aspecto que es muy intranquilizador o muy tranquilizador, depende de qué lado esté uno de la corriente, y es ¿qué pasa cuando uno muere? Claro. La ética griega... Es decir, creemos porque sabemos que nos vamos a morir y que cuando después demos el salto, ¿qué pasa? Claro. La ética griega, que es una ética mundana en el buen sentido del término, la de Aristóteles. Platón es otra cosa, pero Aristóteles, como habrá visto, es santo de mi devoción. Aristóteles. Ya veo, sí. Sí. Entonces, es un buen santo. Lo que pasa es que no le rezo, no me escucha cuando le rezo, pero es muy buen santo. Entonces Aristóteles... Porque no tiene capilla. No tiene capilla, no sé dónde ir. Sí, Aristóteles dice una cosa que yo creo que es muy sabia, y es que la ética es una manera de construir una vida. Yo me construyo mi vida. Claro, si mi vida tiene un sentido, y ese sentido está en un trabajo, en una relación en la sociedad, en unos servicios, en una atención, en una familia... pues a lo mejor llega el momento en que uno muere y puede decir, como han dicho algunos sabios, me llegó la hora. Pero bueno, y qué maravilla el sentido de la vida y tener a los suyos, a los amigos, etc. Pero si durante toda la vida de una persona le están diciendo, cuidado que cuando te mueres va a haber algo después, uno tiene que estar preocupado y sufriendo, diciendo, madre mía, ¿qué habrá después? Entonces la ética es una manera de educar, y yo creo que la religiosidad es otra manera de educar. Si le quitan, le hago la pregunta, si le quitan la vida del más allá y se queda todo en la vida del más acá, ¿cuántas religiones funcionarían? Pues eso es una pregunta muy honda, porque no lo sé. Yo tampoco lo sé. Yo no lo sé. Yo diría como dijo aquel, ¿no? Tanto el ateo como el creyente diría que me quiten lo bailado. Si vamos a hablar en términos, es decir, si yo he sido feliz en este tiempo, creyendo y viviendo esa fe, que me quiten lo bailado. Si una persona ha sido feliz viviendo, ¿verdad?, que le quiten lo bailado. Entonces, totalmente. Si la otra, porque lo digo así de claro. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Pero no por principio de esto, pues cuando cierre esta puerta y abra la otra, me encuentre con él. Así de claro. No, la verdad que es una idea interesante, es decir, la religión sirve para esta vida. Y además se tiene la esperanza, bueno, quienes la tengan, tienen la esperanza de que va a servir entonces, para otra. Claro, porque también me parece, ¿no?, que antropológicamente hay un deseo siempre. La religión también es un producto de ese deseo de vida trascendente.
de prolongación. De Sí, prolongación. sí, sí. Porque, Pero fíjese que hay una cosa que llama la atención, históricamente, y es cómo, bueno, yo de pequeño pues estuve en el ambiente totalmente católico, como es lógico. Además estuve en un colegio de jesuitas, nada menos. yo no, un instituto, sí, no religioso, todos mis hermanos, y he terminado yo Pues siendo tuvo mucha cura. suerte, ve, ya terminó Sí, siendo fíjate, cura. yo sí. Y yo, jesuitas, reconozco que he tenido suerte de Sí, ser, sí, sí. de ser bachiller libre en una academia, jugándome en un día todo mi curso en el Alfonso Díaz el Sabio, y después el único hermano de cinco hermanos que no está en colegio religioso he sido yo, y el único cura. Pues mira, lo felicito o me alegro. Pero mire, hay una cosa que es muy impresionante y es la cantidad de ingredientes de temor que van ligados a la práctica religiosa en los pueblos, y creo que hoy también, que es el susto que se le da a los críos con el demonio, la otra vida, vas a arder en el infierno, etcétera, que supongo que ahora habrá disminuido. No, totalmente quitado. Totalmente. Hay que ver ahora mismo los textos de catecismo, no de ahora, sino de hace, le digo, 10 o 12 años. Caramba. Yo llevo 40 años de sacerdote. Creo que esto muy poco lo he visto. Solo en algunos sectores de iglesia o de... Bueno, pero tal, hasta hace que han 15, sido, pero hasta hace 15 años, 20, y viene mi pregunta. Y en el 56, digo esto porque también es una anécdota buena, sabiendo desde la formación de la Acción Católica, yo tenía 16 años y me salí de unos ejercicios espirituales porque no acepté el tema de la muerte que me estaba dando el sacerdote Queso. Y delante de 50 y tantos, yo y algunos más nos salimos y dijimos, este no es el Dios. Es decir, tuvimos una actitud, es decir, que ha habido una actitud de también... enfrentamiento, de rebeldía. Sí, de no aceptar un tipo de religión de miedo y de estas cosas. Ese ingrediente tan fuerte del miedo, del horror, yo me acuerdo de la definición que me dieron del infinito, un sacerdote, que es la mejor definición que me han dado del infinito. Cuando le preguntó uno, pero el infierno ¿cuánto dura cuando uno se condena? Con 10 años, 12 años, 13 años. Y le dijo, ¿qué es la eternidad? ¿Pero cuánto dura la eternidad? Dice, mira, la eternidad es una bola de plomo enorme, 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 más grande que la Tierra, y una mariposa pasa y la roza con su ala cuando la gira alrededor de ella, una mariposa alrededor. Y cuando se gaste toda la bola de plomo, esa es la eternidad. Claro, uno decía, madre mía, a confesarse ya mismo porque... Claro, yo siento fundamentalmente que eso se haya dado y estas cosas, Sí, y por eso también, perdona a veces que yo me rebele frente a una cosa, no por lo que tú dices, que es correcto que lo digas, ¿no? Sino me rebelo frente a una situación que me he revelado antes, y nos hemos revelado no cuando soy 40 años o 42 años sacerdote, sino cuando tenía 16 años y no pensaba ni ser cura. Pues eso lo honra usted. Yo desearía que te nombrara obispo o en la conferencia episcopal para que tuvieras ese discurso y llegara a más gente, de verdad. Porque no es el habitual de la gente. Procuro el que lleve en mi comunidad. Ya, pero en hombre, mi parroquia. amplíalo porque Pero no es el habitual. Cuando puedo, de hecho, yo vengo a un ágora de este tipo porque no tengo miedo a expresar esta cosa y con libertad. Y te lo agradecemos mucho, tu presencia aquí, y realmente el tema es delicado para un sacerdote y te lo volvemos a agradecer. No, pero yo me he sentido muy a gusto. Bien, esta noche, no, esto no ha acabado todavía, Ramón, no ha acabado todavía, porque esta noche, como otras noches, tenemos la oportunidad de contar con la presencia de jóvenes estudiantes universitarios que han asistido a nuestra conversación y a los que les vamos a preguntar qué les ha parecido lo que hemos dicho aquí. Les vamos a pedir sus propias conclusiones personales y quizás ellos nos van a hacer alguna pregunta o van a discrepar de lo que aquí hemos dicho. Nuestros estudiantes esta noche son Irene Tourné, que es estudiante de primer ciclo de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y que ya ha tenido un micrófono en sus manos en alguna otra ocasión, porque sé que a los 15 años tuvo la oportunidad de entrevistar al que fue presidente de las Cortes, Manuel Marín.
Muy buenas noches, Irene. Buenas noches. También tenemos a Jacobo Negueruela, que es licenciado en Historia por la Universidad Central de Barcelona y que tiene el diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Murcia en la Facultad de Filosofía. Ahora está preparando una tesis doctoral de Antropología Filosófica, cosa que viene muy bien para este programa. Muy buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Bien, ¿qué os ha parecido el programa? Bueno, la verdad es que tiene un poco que ver con lo último que se ha hablado. A mí, quizá en este punto, hoy en día, un poco lo que más interesante, lo que más importante me parece plantear es, saco un poco a colación la idea de la muerte de Dios de Nietzsche y de quizá una filosofía posmoderna. Entonces, plantear simplemente la idea de que me parece triste que a lo largo de la historia, muy de la mano de la religión, la sociedad se haya ido desarrollando bajo unos valores de opresión, con sed de venganza. Entonces, que quizá hoy día sea importante replantearse el perdonar al hombre, el abrazarlo en toda su esencia, no solamente quedándose con lo divino que hay en el hombre, que no dudo que sea lo que hay que potenciar, pero en términos muy duros. Pero quizás Caín tenía razones, por así decirlo, para matar a Abel, que también hay que ensalzar un poco lo malo que hay en el hombre para no ensalzarlo, sino simplemente para poder perdonarlo. Eso, que hoy en día ayudaría a un desarrollo más positivo de la sociedad, a un desarrollo de creación, de actividad, de libertad. Sí, es como si Dios solo se ocupara de lo malo que hay en el hombre para evitar que siga siendo más malo. Sí, para condenarlo. Y cuando creo que si un padre ama realmente a su hijo, no deja de quererle, no deja de amarle porque haga cosas malas, le explica, le muestra por qué eso no debe hacerlo. Digamos que no le prohíbe el fuego, sino que le acerca la mano para mostrarle que se quema. Entonces, quizá sea importante en este punto que lo de la muerte de Dios, el habernos dado cuenta de que eso no nos ha llevado por un buen camino y no negando, o sea, al contrario, recuperando toda esa parte espiritual que tiene el hombre, pero desde un punto de vista más dual. Entonces, simplemente que eso me parece que hoy en día quizás sea lo que sea más importante. No tanto la discusión sobre una existencia fáctica de Dios, sino una no tan trascendente, sino inmanente, o algo que está realmente en los hombres y que es dual. No, sí, parece que ha quedado claro en esta conversación que la existencia, como tú dices, fáctica de Dios interesa poco, ¿eh? Ni siquiera la Iglesia ahora mismo insiste en los argumentos en los que ha insistido siempre, y ahora lo que nos interesa más es el papel de Dios. Y es interesante lo que dice Irene. Ella tiene la impresión de que por parte de la Iglesia hay una desconfianza frente al hombre. Se está esperando lo peor del hombre. Siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. El sentido de pecado, que era tan minucioso, el mortal, luego los veniales, etcétera, era... Y claro, eso ha sido un tipo de educación que ha habido durante siglos. No digo que ahora sea así porque no conozco, pero yo creo que ha habido una persecución de tantos males. Éramos tan malos en tantas cosas que... Es que eso, creo que, por ejemplo, si tuviera otra gente, quiero decir, que está ahora mismo trabajando en grupos juveniles y que está en universidad, pues tendría otra lectura que está teniendo, claro. Como yo también veo que hay otra lectura a la que se hace gente que ya, porque muchas veces si no está uno también dentro de la realidad, también educativa o catequética o tal, pues también perdemos perspectivas. ¿Me permites que haga una pequeña objeción? Este argumento se utiliza mucho, y es que decirle a uno es que tú no conoces la realidad de la Iglesia, pero permítame, yo no dudo de que haya comunidades
algunas conozco por amigos, no porque yo participe, muy dinámicas, muy creativas, muy de socialización de los sentimientos religiosos, muy cooperativista entre ellos. Pero eso no es la mayoría de la Iglesia. Eso no es la mayoría de la Iglesia. Es decir, el decir que porque existe eso, así es toda la Iglesia, discúlpeme, pero no es así. No, y además la imagen que se transmite en la Iglesia es la Iglesia la que tiene el poder de control de la sociedad, pero que no es así. Tampoco la otra lectura que hacéis vosotros es la realidad de toda la gente. Por supuesto. ¿Qué es eso? Si ese es el riesgo que hacemos todos. Ya no se dice que formamos equipo. Es que el riesgo que tenemos todos. No, por fin ha sucedido que hay un nosotros y un vosotros. Lástima. Lo estábamos evitando durante una larga hora de conversación. Bueno, probablemente no hay ni nosotros, ni vosotros, somos todos. Que no, pero le vamos a preguntar a Jacobo cuál es la impresión que le ha dado esta conversación y si ha sacado alguna conclusión. Muchas gracias. La verdad es que las preguntas serían docenas, porque ha sido muy interesante y ha habido muchos temas que se han quedado, que siempre se podría explorar más, ¿no? Yo tengo dos cuestiones principales. Una para el sacerdote y otra para el profesor Lorite, al que además conozco personalmente, y eso me da cierta ventaja a la hora de preguntar, ¿no? Por empezar con el sacerdote, quería preguntarle si, desde mi punto de vista, ha habido a lo largo de la historia, visto, digamos, en cierta perspectiva, una humanización de las sociedades. Hemos pasado por sociedades donde la guerra tenía un papel fundamental, donde la opresión de los más fuertes o los más débiles era extrema. Luego hemos ido pasando por sociedades donde han aparecido religiones, filosofías, lo que sea, que han intentado dulcificar un poco la existencia humana, que ha sido terrible, muy dura a lo largo de la historia. Y hemos llegado a un momento histórico en el que parece que la vida fáctica, práctica de la mayoría de nosotros es razonablemente cómoda, ¿no? Me pregunto, yo aún cuando leo el Evangelio, cuando leo la Biblia, no conozco los textos hebreos, no conozco los textos islámicos, veo que hay cosas que a una mentalidad ya muy humanista hoy día, muy preocupada por el ser humano, aún le chirrían. Cuando se habla del fuego eterno, cuando se habla del llanto y el crujir de dientes, nosotros estamos ya, si usted me permite, más en el camino de Jesús que el propio Evangelio a veces, ¿no? Más en el camino de la caridad, más en el camino de decir, incluso queremos perdonar a los que nos odian, que es una cosa también muy cristiana, ¿no? Es decir, no queremos odiar ni siquiera al que nos odia porque nos damos cuenta que eso nos perjudica, ¿no? Y nos hace de alguna manera infelices. ¿No hay alguna posibilidad de que también la religión evolucione? No solamente la práctica, sino la concepción de la divinidad, la concepción de lo que hemos pasado de dioses que exigían sacrificios humanos y sangre todos los días, ¿no? A un Dios de amor. Podemos evolucionar este camino hasta que realmente eso sea una verdad y una verdad social, ¿no? Y no solamente un desideratum que a veces nos sirve, pues, como se ha salido también en la conversación, para escudar otras cosas. Y ya la pregunta, profesor Lorite, es un tanto más histórica, es diferente. Usted sabe la admiración que le tengo, pero hay una cosa en que nunca estaremos de acuerdo. Usted tiene una fe enorme en el ser humano. Y yo tengo mucha fe en algunos seres humanos. Pero usted sabe que la filosofía trabajó mucho después de la Segunda Guerra Mundial en decir, hemos llegado al punto más bajo de la historia humana. Más bajo no se puede caer. Después de Auschwitz no se puede hacer poesía, no se puede pensar, más bajo no podemos caer, ¿no? Entonces yo me preguntaría, la Iglesia ha vivido una realidad histórica en la que ella, como se ha dicho aquí, ha estado inmersa, de mucha violencia, un mundo muy hostil, donde nos hemos matado siempre, donde desgraciadamente lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo sin ninguna duda, al menos durante mucho tiempo. La pregunta sería, ¿no cree usted que con el ser humano hay que tener mucho cuidado? El ser humano es capaz de muchas cosas y la libertad que le demos al ser humano puede ser empleada para el bien, pero desgraciadamente no siempre, ni en todas las personas, ¿no? Ojalá una sociedad sin control nos llevase a una sociedad del bien y de la justicia, pero es que yo no sé si me atrevería a poner la mano en el fuego, ¿no? O algo así. Yo comulgo contigo y quisiera por ahí, no sé si lo logro, quiero ir por ahí. No te puedo decir más, no me gustan ciertos aspectos que toma educativos la Iglesia, me gusta ir por aquí, por lo que tú dices, pensando mucho más
en el perdón, en el amor, todo ese concepto de... Sí, pero lo que ha dicho Jacobo es que en nuestro siglo hay quienes están descubriendo que los mensajes del Evangelio, de los mensajes de Jesús, no digo de la Biblia, porque el Antiguo Testamento es otra cosa muy diferente, los mensajes del Nuevo Testamento y concretamente de los Evangelios pueden ser descubiertos y aceptados desde fuera de la Iglesia. O sea, que pueden esos mensajes ser aceptados como mensajes válidos, claro, sin que eso implique la fe en la divinidad de Jesús. Creo que es lo que él ha querido decir, sí. ¿No? Y eso es una cosa interesante. No, y es un reto fuerte que tenemos incluso los creyentes, no para quedarnos, sino para poder mostrar unos valores y ayudar también y aplaudir los valores que hay fuera, que son esos también. No desde dentro, sino también desde fuera. Y el profesor Lorite... La pregunta que me ha hecho, pues sí, hombre, yo creo que vista la experiencia histórica de las religiones, de las culturas y demás, nosotros somos una caja de resonancia, los humanos, en que según quien apriete la cuerda sonamos de una manera o de otra. Nos pueden utilizar para vigilar campos de concentración en Auschwitz y desafortunadamente había gente que lo hacía convencida y miles de desgracias que hemos tenido. Pero también creo que somos capaces de renacer de todo esto siempre que respetemos la libertad y que eduquemos para la libertad. Yo creo que no hay peor enemigo que el que nos educa con una verdad previa para decirnos esta es la única verdad. Y así han practicado muchos regímenes. La Declaración de Derechos Humanos, ahí hace una cosa que me parece maravillosa y yo comparto. Y es que en vez de darle los derechos a las iglesias, a las razas, a las lenguas o las culturas, le da los derechos a las personas. Y a partir de ese momento se dice públicamente, la persona es el soporte de los derechos, no las iglesias. Si las iglesias no tienen derechos, los partidos políticos tampoco, las tenemos las personas que delegamos en ellos. Entonces ahí uno dice, caramba, es que somos tan malos, y es que es verdad, somos muy malos. Somos monos sin pelo, pero somos tan buenos. Tenemos, entonces, ese juego de decir, bueno, podemos domesticarnos a nosotros mismos, y si uno parte de mala fe o con poca fe, vamos al precipicio. La desconfianza, en la educación de los hijos pasa algo parecido. Si uno parte de siempre la sospecha y siempre, no te muevas, llegaremos al precipicio. Si nosotros decimos a la gente, creo que era algo de lo que tú decías antes, bueno, educar para la libertad cuesta mucho, pero nuestro bien más precioso. Entonces, sabiendo cómo somos, que somos terribles, somos también lo más noble del mundo, somos diablo y Dios al mismo tiempo. Si no hace falta inventar nada, si lo tenemos nosotros dentro. Entonces yo creo que sí, que merece la apuesta. Yo apuesto, hay gente que apuesta por Jehová o por Buda, yo apuesto por las personas. Me equivocaré, pero bueno, por el momento soy relativamente optimista. Y bien, ya es hora de ir acabando, pues mi mayor agradecimiento de verdad a nuestros invitados, a los dos estudiantes y a todo el equipo de Azufre Rojo, a Paloma Carvajosa. Agradecemos también la colaboración de nuestros patrocinadores y, por supuesto, les agradecemos a ustedes que estén aquí. Ustedes son la última razón de este programa. Bien, envíennos sus sugerencias, sus comentarios al sitio web del programa. Si usan Facebook, muchísimo mejor, así podremos hablar entre nosotros y saber qué piensan nuestros espectadores. Hasta la semana que viene, sean ustedes muy felices.